Bueno, vamos a ver qué son las arritmias en realidad. O sea, la arritmia, también llamada palpitación, son problemas en el ritmo cardíaco que ocurren cuando los impulsos eléctricos quedan descoordinados. Lo voy a resumir para ser más fácil. Pueden ser acelerados, lentos y a su vez pueden ir cambiando continuamente. Entonces, lo que hace el corazón, late ta 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 ta, o late un poco, late otro poco, vuelve a subir. O sea, no tiene una forma regular. ¿Cómo diagnosticar la arritmia cardíaca? ¿Qué tiene que hacer un cardiólogo? Lo primero que tiene que hacer es analizar y revisar los síntomas que presenta el paciente. O sea, qué es lo que comenta, qué es lo que siente, si tiene antecedentes médicos, y hacer un examen físico. Una vez que se hizo eso, hay que hacer pruebas de monitoreo cardíaco que son específicas para detectar la arritmia. Estas pueden ser un electrocardiograma, es el que se hace generalmente, y sobre todo el primero que se hace. Hay un tema, el electrocardiograma normal, o sea, simple, puede dar normal. O sea, ¿por qué? Porque justo en ese momento no había problemas, no había esfuerzo, no había estrés, da normal. Se puede utilizar el Holter. El Holter es un aparatito portátil que ustedes lo llevan conectado durante 24 horas, sea un día entero. Es lo mismo que el electrocardiograma, va a guardar toda la información haciendo ustedes su actividad normal, tratando de hacer la rutina como la hacen todos los días. Eso va a mostrar cómo va variando durante el día y en qué momento se producen esos valores. Otra, el monitor de eventos para la arritmia esporádica. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay arritmia, pero aparece cada tanto. Bueno, ahí se pone un dispositivo, también de electrocardiograma portátil, pegado al cuerpo, y se activa cuando se experimentan los síntomas. Ustedes cuando sienten las palpitaciones, lo activan. Lo que va a hacer este aparato es controlar el ritmo cardíaco en el momento de los síntomas. Después hay un registrador bucle implantable, que es un aparato para registrar el ritmo, y este dispositivo detecta los ritmos anormales y se implanta debajo de la piel en la zona del pecho. Se utilizan pacientes que tienen muchos síntomas, pero no ha sido posible detectar arritmias en los estudios previos. O sea, tienen muchos síntomas, pero no se les puede detectar, y se aplican. Otro es la prueba de la mesa inclinada. Esto tiene más que nada que ver con la posición y la presión ortostática. De acuerdo a la inclinación, la sangre sube, baja, tiene que hacer más fuerza, menos fuerza, y eso se hace sobre todo en los pacientes que tuvieron desmayos o pérdida de conocimiento o en algunos casos síncope. Esta prueba se realiza con el fin de investigar la respuesta del organismo a los cambios de posición. Eso tiene que ver con la circulación. Estudio electrofisiológico, la ablación cardíaca, o sea, ya eso estamos hablando de una operación cardíaca, ¿no? Es un procedimiento invasivo para diagnosticar arritmias con precisión. ¿Cuál es el objetivo? Destruir el tejido del corazón que está enfermo. O sea, hay un problema en el miocardio, bien, se limpia. Eso tratando de que se mantenga un ritmo cardíaco normal. Otra de las cosas es la prueba de esfuerzo. También se utiliza. Cuando ustedes hacen una prueba de esfuerzo, cuando empiezan a hacer la actividad y aumenta la intensidad y la carga, es cuando aparecen generalmente las arritmias. Entonces, es importante, puede ser en cintas, puede ser en bicicleta, puede ser en remo. La prueba de esfuerzo tiene diferentes formas de tomarse. No es solamente en cinta o bicicleta, puede ser de remos también. Hay que llegar a cierto nivel para estresar al corazón y de esta forma determinar si existe una arteria coronaria obstruida a una arritmia peligrosa. Eso se hace con monitoreo, porque si usted hace un esfuerzo y la carga es muy grande y el estrés es muy grande, se pueden quedar secos ahí. Por eso que le colocan los electrodos también para llevar el control. Vamos a ver cuáles son las causas de la arritmia cardíaca. Una podría ser que en ese momento hay un ataque cardíaco. Entonces un ritmo va a saltar para cualquier lado. Una cicatrización del corazón provocada por un ataque cardíaco, un problema cardíaco anterior, antiguo, que por ahí pasó desapercibido, no nos dimos ni cuenta. Cambios en la estructura del corazón, a la raíz de una cardiomiopatía, una patología musculocardíaca. La obstrucción de las arterias del corazón, o sea, una enfermedad de las arterias coronarias. Hipertensión, presión arterial alta, hipertensión iba a decir, es lo mismo, ¿no? Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Tabaquismo, consumo de demasiado alcohol o cafeína. Cuando dije consumo de demasiado alcohol o cafeína, por ejemplo, tabaquismo, no quiere decir que a todos les haga lo mismo, Eso tiene que ver con la predisposición a su vez orgánica, ya lo van a ver. Abuso de drogas,
tumores o trombos que se generan adentro del corazón, el estrés, ciertos medicamentos y suplementos como los medicamentos de venta libre para el resfrío o la alergia y los suplementos nutricionales, la diabetes, la apnea del sueño y la genética. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una arritmia cardíaca? La arritmia cardíaca puede provocar una sensación de aleteo en el pecho. Habitualmente estas molestias son inofensivas. Sin embargo, algunas arritmias cardíacas pueden provocar signos y síntomas molestos y hasta a veces pueden ser mortales. Agitación en el pecho, aceleración en el latido del corazón, o sea, taquicardia, o al revés, bajos latidos del corazón, bradicardia, dolor en el pecho, dificultad para respirar, cuesta tomar aire, aturdimientos o mareos, sudoración, desmayo o desvanecimiento. ¿Cuáles son los tipos de arritmia cardíaca que podemos ver? Bueno, ahí vamos a encontrar primero los dos, la taquicardia por un lado y la bradicardia por otro. La taquicardia, la frecuencia cardíaca en reposo es superior a los 100 latidos por minuto, para que se dé una idea. Y la bradicardia es por debajo de los 60 latidos. Ahí es donde vamos a ver que hay que tener cuidado, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, porque por supuesto está muy por debajo de los 60 latidos por minuto un deportista entrenado. Tipos de taquicardia que se originan en las aurículas. Fibrilación auricular. Fíjense que se puede dar en diferentes niveles y por diferentes circunstancias. En primer lugar, la fibrilación auricular. Frecuencia acelerada, causada por impulsos eléctricos caóticos, ¿está bien? No tienen control, dispara. Estas señales generan contracciones rápidas, débiles y descoordinadas de las aurículas. No las termina de comprimir. Esto genera un flujo en sangre turbulento en el corazón, lo que puede ocasionar un coágulo que se vaya al cerebro y provocar un infarto cerebral. El flúter auricular. Los latidos del corazón son impulsos eléctricos más organizados que el anterior y rítmico, que la fibrilación auricular, pero también pueden producir infartos cerebrales. La taquicardia supraventricular comprende, ¿qué quiere decir supraventricular? Está por arriba del ventrículo, ¿sí? La parte superior. Comprende muchas formas de arritmia que se originan arriba de los ventrículos, que se puede diagnosticar en el electrocardiograma. No es tan peligrosa ya que no genera coágulos en el cerebro. Después tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esta arritmia se produce por una anomalía congénita en el momento de nacer. O sea, esta patología en particular es un problema cuando nacemos. ¿Por qué? Porque aparece una tercera vía del trabajo, que nosotros tenemos dos vías, una por aurícula, una por los ventrículos, y aparece una en el medio que molesta, que está de más. Esta vía puede permitir que las señales eléctricas pasen entre la aurícula y los ventrículos sin pasar por el nódulo aurículo-ventricular, que es el que controla el ritmo, lo que va a provocar cortocircuitos y latidos en el corazón rapidísimos. Para que se una idea, estas líneas pueden llegar más o menos a los 250 latidos por minuto. Cuanto más rápido late el corazón, menos intercambio gaseoso tiene. Tipo de taquicardias que ocurren en los ventrículos. Estas sí son muy peligrosas. Entonces vamos a tener la taquicardia ventricular, frecuencia cardíaca acelerada por señales eléctricas anormales. ¿Qué pasa? Cuando son acelerados no permite que los ventrículos se llenen y se contraigan como corresponde. Entonces empieza a bombear mal, en forma insuficiente. Si esta taquicardia persiste, el paciente se puede desmayar o tener un síncope. Fibrilación ventricular. Se produce cuando los impulsos eléctricos acelerados y caóticos hacen que los ventrículos se contraigan ineficazmente, en lugar de bombear. O sea, en lugar de hacerlo normal, en contraer, y no termina de comprimirlo, siempre es el mismo problema. Si esta taquicardia persiste, el paciente puede perder la vida y es un ritmo muy peligroso. El síndrome del QT provoca latidos del corazón rápidos y caóticos. Estos latidos del corazón rápidos que se producen a raíz de cambios en el sistema eléctrico del corazón van a provocar desmayos y básicamente ponen en riesgo la vida. Si el ritmo es tan malo, o sea, tan errado, que se encima puede provocar la muerte. Bradicardia, corazón lento. Tenemos de varios grados, entonces vamos a ir al de primer grado. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, todos los impulsos eléctricos de las aurículas llegan hasta los ventrículos, pero todos sufren un retraso de una fracción de segundo al pasar por el nódulo auriculoventricular. Este tipo de bloqueo auriculoventricular es frecuente normalmente en deportistas bien entrenados, en adolescentes, en los adultos jóvenes y en personas con hiperactividad nervio vago. Rara vez causa síntomas.
muchas veces nos damos cuenta de casualidad. De segundo grado vamos a hablar. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, solo algunos impulsos eléctricos llegan hasta los ventrículos. El corazón late de forma lenta, irregular o de las dos maneras. Algunas de las formas de bloqueo auriculoventricular de segundo grado son las que van a dar lugar a las de tercer grado ahora. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, los impulsos originados en las aurículas no llegan a los ventrículos. Se las descarga, producen la contracción, pero no llegan. ¿Por qué? De modo que son el módulo auriculoventricular, el haz de His o los propios ventrículos los que tienen que controlar el ritmo y la frecuencia ventricular. Ya no se hace la pausa entre aurícula y ventrículo. En consecuencia, los ventrículos se contraen muy despacio, a menos de 50 latidos por minuto, y a veces por debajo de los 30 latidos por minuto. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado es una arritmia grave, que puede afectar a la capacidad de bombeo del corazón. Es frecuente sentir fatiga, mareo o desmayo. Cuando el ventrículo se contrae a una frecuencia superior a 40 latidos por minuto, los síntomas son menos graves. O sea, de 40 para arriba, los deportistas, los entrenados que tienen corazón de atleta, es normal, no es problema eso. En la vida sedentaria, para la persona de vida sedentaria que nunca hicieron actividad física, sí es complicado. Latido de corazón prematuros. El latido prematuro es un latido adicional, aunque se sienta latido prematuro en forma ocasional. Es un latido que está de más, pero que rara vez causa problemas. Por eso hace un latido más que lo normal, pero que no llega a interferir, no llega a ser total. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ese sí es continuo, ahí sí puede desencadenar una arritmia. Eso sí, eso es para tenerlo en cuenta. Eso generalmente puede pasar, suponete que vos ya tengas otra patología más cardíaca. Si no, no pasaría nada. Algunas causas frecuentes del latido del corazón prematuro pueden ser el estrés, el ejercicio extenuante, los estimulantes, por ejemplo, si tomás mucha cafeína o fumás demasiado, la nicotina, eso pueden causar eso. Pero que vuelvo a decir que si te pasa de vez en cuando no pasa nada. Ahora, si es continuo, ya cambia la historia. Tratamiento con dispositivos implantables. Primero, bueno, todos saben, lo primero que se puede colocar en cualquiera de estos casos es un marcapaso. El marcapaso, ¿para qué se coloca? El marcapaso es un aparato que produce descargas eléctricas más o menos, con 60 contracciones por minuto. Hay aparatos que te dan 59 y otros que te dan 61. Le digo porque uno va a decir, me da 59, está mal, entonces no hay problema. No hay problema, está dentro de los valores normales. Cardiodefibrilador implantable. Se puede recomendar este dispositivo si se tiene un alto riesgo de desarrollar latidos cardíacos peligrosos, ya sea taquicardia o la fibrilación auricular. También si se sufrió un paro cardíaco repentino, si se padece de algunas enfermedades cardíacas que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco repentino. Este es un aparato que se implanta debajo de la piel, cerca de la clavícula y monitorea de manera constante el ritmo cardíaco. Si detecta un ritmo cardíaco anormal, comienza a enviar una descarga de energía alta o baja para acomodar el ritmo cardíaco. Si hay que acelerarlo, va a mandar una carga alta. Si hay que bajarlo, manda una baja. Eso es importante porque salva la vida. Hay jugadores, ya van a ver después. Acá están los síntomas: dolor de pecho, latido cardíaco acelerado, taquicardia o bradicardia, falta de aliento, mareo, transpiración, desmayo. Este fue uno de los, ya en el año 2012, Fabrice Muamba, uno de los casos que más impactó a nivel mundial, de 22 años de Bolton, sufrió un paro cardíaco en un partido y estuvo 78 minutos con el corazón parado. Casualmente llama la atención porque le hicieron un montón de descargas fibrilares sobre el campo de juego, inclusive en la ambulancia, y lo más interesante, llegó en estado crítico al hospital y un mes después salió tras la implantación del desfibrilador. La rápida actuación sobre el campo le salvó la vida y Muamba decidió retirarse a finales de ese mismo año. Este lo vieron todos, este es más cercano. Cuando Christian Eriksen, ¿se acuerdan? En pleno partido de la Eurocopa, cayó planchado, sufrió un paro cardíaco. Bueno, fenómeno. También lo reanimaron, tuvieron mucho tiempo, costó sacarlo, pero gracias a la intervención y a tener los desfibriladores a mano, el tipo sobrevivió y sigue haciendo una vida relativamente normal. El que se retiró, y él lo dijo, el Kun Agüero, también
Él en un partido de fútbol importante, el partido de Barcelona contra el Alavés, sintió un dolor torácico muy fuerte, le hicieron los estudios, evidentemente, le detectaron arritmias y otros problemas del corazón. En este caso, la solución, ¿cuál era? Dejar de jugar. Le tiraron sobre la mesa: ¿querés seguir jugando? Dios te ayude. ¿Querés vivir? Deja de jugar. Es difícil, pero es así. Este es otro caso que ustedes se tienen que acordar. Juan Izquierdo falleció por paro cardiorrespiratorio asociado a su arritmia cardíaca, tras sufrir una falla cardíaca y desplomarse en plena cancha durante la derrota y eliminación de su equipo ante San Pablo Nacional, ¿no? Creo que fue el año pasado esta. A veces no se pueden detectar y otras veces no interesa detectarlas. Miren, hace muchos años había un jugador, River le hizo los estudios, tenía problemas cardíacos, terminó jugando en Vélez y se murió al poco tiempo. Por eso digo, no a todos les interesa detectar las patologías. Por eso que es tan importante. Bueno, porque cuando vos abrís un desfibrilador, dice qué es lo que tenés que hacer. O sea, igual lo busco, si no por ahí como se implica. Es que casualmente yo creo que hoy no puede haber actividad deportiva en ningún lado si no hay desfibrilador a mano.